a todos, un cordial saludo, bienvenidos de nuevo a Converge TV, este programa del Grupo Corporativo Vértice que se viene desarrollando, ya vamos para 3 años trabajando con este proyecto que ha sido un fruto de satisfacción muy grande porque en él no solo llegamos con ustedes con información, sino que buscamos brindarles herramientas para que puedan sacar adelante esos proyectos empresariales, esos proyectos de vida, y además porque somos convencidos de que somos un ser único, tan único que para nosotros ese cuento de que cuando usted tiene problemas los deja en la puerta de su casa antes de entrar a la empresa, eso es mentiras, porque nosotros somos seres humanos llenos de emociones, llenos de sentimientos, llenos de situaciones, y los sentimientos y las emociones no son las prendas de vestir que yo me quito y las echo a la lavadora. Y eso nos trae cambios. Sí podemos controlar las reacciones frente a nuestras emociones, pero es imposible desligarnos de ellas en cualquier momento y de alguna manera van a ver afectando todo nuestro proceso. Y eso tiene muchísimo que ver con los temas culturales, con los temas sociales y con los temas de impacto. Y es por eso que hoy hemos traído a un amigo, compañero y alguien de esta familia que ya nos ha acompañado antes y hace parte de este equipo de trabajo tan maravilloso que se ha constituido en el Grupo Corporativo Vértice. El sociólogo Óscar Chaparro. Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, Lina, muchas gracias y feliz de estar nuevamente aquí en el programa. Qué rico tenerte aquí de nuevo, Óscar. Óscar, dentro de ese trabajo que tú has hecho de sociólogo y todo ese conocimiento que tú tienes, la parte social ha sido un componente fundamental dentro de los esquemas de transformación de esta nueva realidad que estamos viviendo. ¿Cómo percibes ese impacto en todo el tema cultural, en todo el tema social y en todo el tema generacional? Bueno, en la invitación anterior conversamos o tuvimos la oportunidad de hablar sobre las tribus urbanas y la incidencia de estos elementos de identidad personal en el ámbito laboral. Creería yo que queda apropiado volver a abordar este tema y ya desde el punto que lo colocas, pues porque tiene que ver y está relacionado es con todo lo que ha implicado en los cambios de comportamiento social, de comportamiento personal desde el tema de la pandemia. Creería yo que los efectos reales en nuestros muchachos sobre las implicaciones que va a tener la pandemia no los empezaremos a observar en este momento, empezaremos a observarlos más o menos en unos cuantos años. Ahora ha iniciado el modelo de alternancia en instituciones privadas. Lamentablemente a la fecha de hoy, pues todavía los colegios del magisterio, los docentes siguen en paro y pues esto obviamente coloca nuevamente a los estudiantes de los colegios públicos en serias dificultades frente a los temas de nivelación académica. Creería yo que la virtualidad, esa alternativa tan poderosa, tan positiva y que ha generado un motor de cambio y de transformación en todos los ámbitos empresariales y educativos, se ha vuelto algo pesado para ellos. El volver a socializar en las aulas, creería yo que esa dinámica y esa discusión que teníamos nosotros frente a que nuestros niños socializaran, que no estuvieran encerrados siempre en las pantallas, pues obviamente se ha visto afectada. Ahora hay una dificultad mucho más grande, que es esa enorme brecha digital que existe entre los niños o los jóvenes de colegio privado y los de colegio público. Es real que obviamente no todos los que estén en un colegio privado quiere decir que tengan un nivel alto socioeconómico, pero sí es real que muchos de nuestros jóvenes de colegio público ni siquiera tienen acceso a los datos, no tienen el acceso a internet, a veces tienen que esperar a que el papá llegue en horas de la noche para que les preste el celular para hacer las tareas. Creo yo que esos elementos generacionales que en algún momento simplemente debatíamos, como ese tema relacional entre las diferentes tribus y los procesos de identidad, hoy está marcado también fuertemente por un asunto de resentimiento, de una brecha social mucho más notoria, y creo yo que en parte la explosión que hemos tenido en manifestaciones y en todo lo que ha ocurrido en el último mes tiene que ver con ese agotamiento que hay desde los jóvenes a todo lo que la sociedad les está brindando. Bueno, el tema de la virtualidad siendo un tema muy necesario porque la sociedad se transforma y la virtualidad sí o sí llegó para quedarse y no hay nada que hacer, también nos está ampliando muchísimo más la brecha de socialización y de relacionamiento, porque es que ya cada día nos cuesta más sentarnos aquí y hablar tú a tú sin una herramienta digital de por medio. ¿Qué va a traer eso con esta población tan cambiante? Y como tú le decías en algún momento que hablamos de las tribus juveniles, veíamos entonces los emo, los skitters y todo este tipo de generaciones que van marcando historia a través de los años, a través de las décadas y van generando un precedente histórico.
cómo es esa característica de esta población venidera, cómo son esas características principales de estos chicos que están creciendo en medio de toda esta contingencia. Entonces, eso lo vamos a ver en unos años. Entonces, ¿qué podemos esperar y cómo de alguna manera podemos mitigar ese impacto generacional que se está generando, que se está transformando y que tú lo dices, ya lo estamos viendo con el tema de las manifestaciones, porque son personas que están cansadas y que yo digo que en alguna parte ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo, porque con respeto de la ideología de todos, considero que hacer daño no es la alternativa para hacerme sentir. Hay maneras más eficaces, hay maneras más eficientes, pero es un grito de auxilio que yo veo que toda la población está dando y diciendo, estamos cansados, necesitamos ayuda, y realmente no se está recibiendo y no se está entendiendo ese impacto completo que se está generando sobre la psiquis de cada una de las personas, en especial de los niños y los adolescentes. Hay una discusión que se maneja desde el tema sociológico, y pensaré yo que es de la parte también de la psicología, y es, voy a coger el concepto como lo llaman, en la generación actual lo llaman los nativos digitales. En mi concepto y digamos parte de la experiencia, más que nativos digitales, son nativos en el uso de redes sociales. Es decir, una cosa es ponerlos a usar Facebook o Instagram o cualquiera de las redes que ellos utilicen, y otra muy distinta es que utilicen verdaderamente las herramientas o los elementos que surte o que debería darnos la informática. Lina, creo que lo que dices apunta a una problemática más compleja. El problema no es la virtualidad, el problema es que llegó de un momento a otro, cogió a gente que no estaba preparada y los obligó a adaptarse a un modelo en el cual pensaron que ser virtual es simplemente poner la cámara y transmitir por Zoom. Ahí entra una de las dificultades. Entonces, si tener didáctica en el aula de clase, que sabemos que tenemos la misma estrategia de aula de hace décadas, pues de un momento a otro volverla simplemente a transmitir en una pantalla, pues se volvió, digamos, más pesado y más aburridor. Pues, ¿sí? Ahora, una cosa es un docente con una buena experiencia de didáctica en aula a pasar a una didáctica, abro comillas, virtual, que requiere de otras herramientas y de otros procesos para lograr el mismo nivel de atracción. Sí, la generación actual es más visual, pero eso no significa que todo lo que vean le genere atracción. Miren, ni siquiera lo digamos a la generación actual. Cuando nosotros estamos viendo algo que no nos llama la atención, hacemos exactamente lo mismo que hace cualquier adolescente. Nos pegamos del WhatsApp, del celular y nos desconectamos de lo que estamos viendo. Si lo que estamos viendo no nos genera la atracción, inmediatamente nos desconectamos. Y lo triste es que eso es lo que nos está pasando con nuestros niños y adolescentes con el tema de la educación virtual en línea. ¿Por qué? Porque tenemos al otro lado docentes que dentro de su quehacer tradicional lo hacen muy bien, pero que nunca los prepararon para enfrentar la virtualidad. Entonces están tratando de dar clases de la misma manera que las dan en el aula, a través de un meeting, a través de un Zoom, y los niños no se están conectando, los niños le están cogiendo pereza y tedio a la educación, no quieren saber de educación. Si usted les ofrece otra alternativa diferente, se enamoran de ella porque tienen un contacto social, pero no se enamoran de la educación regular, de esa primaria, de ese bachillerato o incluso de las carreras universitarias, porque los niveles de deserción son altísimos en este momentico. Y me preocupa mucho, Oscar, me preocupa muchísimo el tema de que cuando finalicemos este 2021, estamos en el 2021 ya, ¿cierto? El del 2020 se nos perdió en todo esto, pero cuando finalicemos, ¿cómo va a ser el grado de aprendizaje de los niños en las edades regulares? Porque no se está trabajando ni siquiera el 10%. Yo creo que no llegamos al 10% de los contenidos que se trabajarían en lugar regular. O sea que estos niños que se van a graduar de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto no van a tener las herramientas correspondientes a ese nivel. ¿Qué estamos haciendo? Regalando grados por una contingencia, en vez de darles un conocimiento y unas herramientas. ¿Qué clase? Si en este momento los profesionales que están egresando de las universidades tienen unas brechas inmensas en formación, porque la educación no los está enamorando, porque las tecnologías, en vez de aprovecharlas, los están alejando de los procesos de formación, porque las instituciones no se están apropiando de esos procesos tecnológicos. En un año, ¿qué tipo de profesionales en 10 años, qué tipo de profesionales vamos a tener? Oscar. Ahí entran varios elementos, Lina. El primero, y pensaré yo que es uno de los más importantes, es el cambio del paradigma. Cuando yo estaba estudiando, recuerdo muy bien que el lema por parte de mi papá y de mi mamá era: estudie para que consiga un buen empleo. ¿Sí? Si usted termina la universidad, pues va a tener X o Y opciones. Los jóvenes de hoy ven que eso es un mito, eso ya no funciona de esa manera.
Entonces, creo yo que hay que hacer unos cambios de más fondo. Primero, nuestro sistema educativo parece que de preescolar hasta 11 fuera un preuniversitario. ¿Sí? Cuando realmente para muchos de nuestros jóvenes la universidad ya no está siendo parte de un proyecto de vida. Las altas deserciones en la educación superior no son únicamente desde la pandemia, vienen desde muchísimo antes si hacen el análisis más histórico. Total. La pandemia dispara la deserción. Nos deja ver una problemática que creíamos oculta, que queríamos ignorar. Pero la deserción está hace mucho tiempo y ahí entra un segundo componente. Los medios digitales se encargan de disparar o diseminar ciertos niveles de información que le hacen creer a nuestros jóvenes que así funciona. Entonces, ven a un tipo como La Liendra, que es un youtuber que realmente no hace ningún mérito frente a las redes, pero que gana dinero porque lo siguen un montón de personajes que les gustan las estupideces que hace, y entonces creen que imitando lo que él hace van a tener el mismo nivel de vida. Es ahí el problema más grande, porque ahí es donde estamos escuchando muchos niños desde muy pequeños diciendo: yo no quiero estudiar porque es que yo quiero ser youtuber y para eso no necesito estudiar. Y ojo, incluso para crear contenidos de valor se necesitan unos niveles de conocimiento, ¿cierto? Desafortunadamente somos nosotros los que le estamos dando el poder a las personas que sin escrúpulos están haciendo bobadas. Pero esto, o sea, tener un canal, crear contenidos, eso es algo que tiene ciencia y que requiere conocimiento y requiere experticia. Y ahí entra el tercer componente que yo quisiera, que es el que tenemos que enfatizar, padres de familia, adultos y demás, y es: estamos en la era de la información, y abriré unas comillas grandísimas, porque yo a veces pienso que estamos en la era de los datos más que de la información, y es el saber filtrar el volumen exagerado de datos que llegan. Parte de lo que ayuda a que este miedo colectivo se genere nos lo transmiten los mismos noticieros como un Caracol o un RCN, que es lo que todavía la mayoría de las personas siguen visualizando. Sí, el COVID está, el COVID es peligroso, el virus es mortal, eso es real, pero la forma de transmitir el miedo, la forma de hacer que la gente genere también tanto pánico, también genera en nuestros jóvenes una respuesta diferente a cómo enfrentar el problema. No estamos generando elementos de resiliencia en nuestros jóvenes para que sean capaces de afrontar esas problemáticas. Esta no va a ser ni la última ni es la primera pandemia de la humanidad, ¿sí? Ahora, como la información hoy rueda mucho más rápido de lo que hacía muchos años, entonces con que solo salga ya las noticias del hongo negro en la India, entonces ya creen que el hongo va a llegar a Colombia. Vamos a hacer una cosa, Oscar, porque es que yo creo que aquí tenemos mucha tela por cortar. Vamos a ir unos cortes de comerciales para que continuemos con esa información que nos estás brindando. Ya volvemos. Homicidios registrados ayer en la capital de la montaña. ¿Te lo podés creer? Ahí habló el gobernador ayer, rueda de prensa. Colombia y Argentina, los de menos borrachos. Lo deportaron de Estados Unidos y aquí le tienen un guardao largo. Oído pueblo, mi nombre es Carlos Tobón, me dicen el señor de las noticias. Y aquí estaré en su canal CNC Medellín cumpliendo una misión que me han encomendado, contarles a ustedes de las cosas que pasan aquí en la tierrita. Estaremos a la hora del almuerzo, al mediodía, porque aquí, en el Valle de Aburrá, todo se sabe. Todo se sabe. Nos vemos pues. Regresa Personajes, con toda la información política y administrativa. Los martes y jueves tendremos un invitado con el que analizaremos diferentes temas de interés. Personajes, martes y jueves a las 7 de la noche. Y solo aquí, en su canal CNC Medellín. Te invitamos a que veas tu programa Impacto Financiero, el cual lleva a que tu negocio sea exitoso con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de la firma DC Broker. Te entregamos las herramientas necesarias bajo la analítica de datos
para poder emplear el modelo de inteligencia empresarial. Recuérdalo bien, impacto financiero. Y volvemos acá con este tema tan interesante, tan importante, pero tan preocupante. Y es que es más peligroso en este momentico, contagiarnos de un COVID o vivir en una ignorancia eterna, que es lo que nos está trayendo todo este proceso de desconexión social, todo este proceso de disqueapropiación tecnológica que realmente no nos estamos apropiando, la estamos mal utilizando, y todo este proceso de incertidumbre y miedo, Oscar. ¿Qué es más peligroso en este momentico? ¿A qué le temes vos más? A la incertidumbre y al miedo. Eso mata muchísimo más de lo que puede matar ¿Que el mismo COVID? Claro que sí. Es más, el exceso o la excesiva información también satura y hace que las personas generen miedo, interpreten cosas que no son. Y peor aún, como las redes sociales permiten que la noticia se divulgue, no tiene que ser algo cierto ni verídico, simplemente con que le coloquen la información y lo distribuya por redes, en cuestión de minutos o de horas, una noticia falsa puede diseminarse por todo lado. Sí, ahorita lo decías, el problema no son las marchas. Obviamente hay que hacer una protesta frente a ciertas estructuras y cosas que el gobierno quería implementar, y la gente está cansada, se tiene que hacer notar. No, y hay que hacerlo Sí. sentir, y Claro. los acuerdos hay que plantearlos, ¿cierto? Las alternativas hay que No, plantearlas. y hablar de una reforma tributaria en medio de una De una crisis crisis financiera de todas las microempresas, pues eso es ridículo, pero eso le ocurre a Duque. Pero bueno, ese no es el tema. El asunto es cuando ya camuflamos vandalismo, aprovechamos el desorden para robar, pues el que está alegando contra el IVA y contra la reforma de la salud no tiene por qué ir a vandalizar el jardín botánico y desocupar los locales. Esos son... No, o dañarle los negocios a personas que están tratando de salir de la crisis, que son pequeños comerciantes. La dificultad más grande siento yo que radica en que queramos polarizar la situación y estemos perdiendo el foco real de lo que es el problema. En las tribus urbanas, cuando lo abarcamos en la primera ocasión, hacen parte de un fenómeno de identidad juvenil y de identidad personal. Lo que Colombia, lo que Medellín está viviendo en este momento, hace parte de ese proceso de identidad que está estructurando. Los jóvenes están gritando, y están gritando algo que a veces a los adultos les da un poquito más de temor gritar. Pero el asunto es que cuando ya esto entra al vandalismo, cuando ya entra a destruir, cuando entra a dañar lo que es la infraestructura de nuestra propia ciudad, ya deja de ser eso que estamos reclamando por simplemente volverlo en algo que no tiene nada que ver y que sencillamente se ve la mano negra de cualquier otro movimiento político o ideológico que no le están aportando al proceso. ¿Por qué es más fácil movilizar a los jóvenes? Porque siempre cuando uno está en el proceso de identidad juvenil, pues es más vulnerable, está buscando respuestas. Y el asunto es que hoy buscan respuestas es en la red. Antes había una cercanía más hacia la familia, hacia la mamá, hacia otras personas que podían aconsejar. Hoy es la internet. Es que tenemos un volumen de información impresionante rodando, que el problema es que no sabemos cómo discernir qué es verdadero y qué es falso. Y no vamos muy lejos con el tema de las vacunas. O sea, tenemos una enfermedad, toda la vida se ha visto, tú lo acabas de decir ahorita, no es la primera, no va a ser la última pandemia, no va a ser la última situación que vamos a vivir, pero en vez de tratarlas mejor cada vez que llegan, nos estamos comportando peor, como si no conociéramos la historia. Y en el tema de las vacunas, o sea, ¿cuántas vacunas tenemos alrededor de nuestro mundo? Tenemos un esquema de vacunación que nos ponen desde niños y ahora nos dio por inventar un montón de cosas, entonces la gente no sabe a quién creerle, porque es que la información llega por montones y por montones a través de todos los medios de comunicación. Y cuando dices el tema de que no conocemos la historia, es real. Miren, digamos la pandemia, que es la que han hecho algunas personas, el símil que es hacia la peste negra, los datos históricos dicen que la peste negra duró más o menos entre 80 y 100 años. La última pandemia de gripa... No llevamos sino 2 añitos y ya estamos pues que nos desbordamos. La última pandemia de gripa en los años 20 del siglo XX también duró aproximadamente de 2 a 5 años. Y nosotros llevamos 2 años con una tasa de mortalidad muchísimo inferior a la de las pandemias anteriores, pero con un nivel de desinformación, sí, mucho más exagerado, que hace que la gente se genere mucho más temor. Entonces ya cualquier problema, hasta de una simple gripa, la gente inmediatamente se paniquea porque se imagina pues que va a ser el virus mortal.
¿sí? Entonces, nos falta también paciencia, nos falta conocimiento histórico. Colombia ha tenido otras epidemias y Colombia ha tenido, pues no es sino leer El amor en los tiempos del cólera para entender que aquí se han tenido que aplicar cuarentenas por diferentes enfermedades. Esta no es la primera vez que ocurre, pero sí es la primera vez que se desinforma. Pero yo también digo que lo que no estamos entendiendo es que en esta ocasión tenemos muchas más ventajas que lo que tuvimos en otras historias, en otros pasados. En ese momento esa tecnología nos permite avanzar mucho más rápido en un tema de una vacuna, en un tema de un control, nos permite informar, sino que estamos dándole más manejo a las situaciones. Cuando la peste negra no existían las herramientas tecnológicas para encontrar mecanismos, medicamentos tan rápido. Eso hacía que estas crisis duraran muchísimo más. Ahora tenemos muchísimas más herramientas que juegan a nuestro favor y lo que estamos haciendo es convirtiéndolas en herramientas de ataque. Estamos cogiendo los medios de información que deben utilizarse para tranquilizar y en vez de hacer eso, estamos disparando los niveles de ansiedad. Oscar, vuelvo y te realizo esta pregunta. ¿Qué va a pasar con estas generaciones en unos 5 o 10 años? ¿Cuál va a ser el panorama social y de tribus que se va a poder visualizar? ¿Cuáles pueden ser esas características principales que vamos a encontrar en esta población? La educación, pienso yo que es de las actividades más complejas, porque educamos a los jóvenes para un futuro que ni siquiera nosotros sabemos qué va a ocurrir, y eso es lo que siento que nos coloca frente a planear, perdóname la expresión, lo implaneable. Creo yo que tenemos que reforzar los elementos de resiliencia, factores de protección, porque obviamente se va a reforzar la soledad de nuestros jóvenes. Creo yo, Lina, que ni siquiera hay que ir 10 años en el futuro. El disparo en intentos de suicidio por parte de jóvenes, el disparo en las tasas también que lo logran, la hospitalización psiquiátrica por estos elementos producidos por el estrés y demás, están mostrándonos que ni siquiera vamos a tener que esperar 10 años a que esto ocurra. Esto está ocurriendo ya y estamos... O sea, yo diría que en este momento estamos viviendo más que una pandemia. Estamos viviendo con ese tema social, con ese tema de las emociones, de las depresiones, y hemos tenido la oportunidad de trabajarlo acá también con psicólogos, y en el próximo programa también vamos a estar con una psicóloga especialista en todo lo que tiene que ver con infancia, pero hay una pandemia adicional que estamos ignorando y tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Y el tema de las enfermedades mentales, lamentablemente, no está siendo abordado como debe ser. Primero, somos unos adultos a los que no nos criaron en un esquema de creer que las enfermedades mentales existían. Nos decían, supérelo, eso no es así. Usted es capaz solo, los hombres no lloran. Exacto, y eso nos está colocando que nosotros no tenemos las herramientas. Tenemos a estos jóvenes que ni siquiera, Lina, como te decía, hay que esperar 10 años. Está empezando a ocurrir ya. Y creo que si no lo logramos vamos a tener una gran cantidad de medicados, ¿sí? Una alta cantidad de personas con unas depresiones altísimas, sin un proyecto de zombies andantes dopados a toda hora por drogas psiquiátricas o por drogas especiales, o que se automediquen, que es más delicado aún. Es lo que le dé tranquilidad. Ahí es donde está el mayor riesgo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer desde el elemento educativo? Primero, hombre, los adultos, dejemos de satanizar todo lo que nuestros muchachos hacen, independiente de que estemos de acuerdo o no, y miremos cuál es el paso a seguir. Obvio, si estamos hablando de manifestaciones violentas en donde le están pagando a vándalos, eso no entra en el ejemplo porque es que ahí no hay cómo educar, eso es un proceso ya penal y jurídico, eso es otro ámbito distinto. Pero sí tenemos que estar preparados para manejar. El nivel de estrés va a explotar en violencia, y la violencia tiene muchas maneras de resolverse, pero casi siempre vamos a ver brotes mucho más fuertes de lo que estamos viendo. Pero ojo que es que estamos ignorando muchas situaciones y este tema no es así tan sencillo como simplemente hablamos del tema y ahí se quedó. Aquí viene un problema mucho más grande porque estamos hablando de que en cuantos años, no sabemos cuántos, no son muchos, nos estamos quedando sin fuerza laboral. Entonces va a llegar un momento en que las empresas, usted señor empresario, usted señor que trabaja desde su casa, que tiene su unidad productiva, no va a tener recurso humano, porque la gente no se quiere preparar en carreras que son de alta necesidad, ¿cierto? Entonces, como estamos desconectados, porque no entendemos, los poquitos que salen profesionales, salen sin las herramientas suficientes para desempeñarse en el mercado laboral. Y los que no quieren hacer carreras, entonces, ¿con quiénes vamos a trabajar? ¿Con quiénes vamos a sacar estos proyectos productivos? Y va a aparecer algo que yo me voy a atrever a denominar las empresas desechables. Y después en otro programa les voy a contar qué es ese concepto, que es un concepto muy mío, respetando todas las creencias,
pero tiene mucho que ver con esas empresas que nacen y mueren en menos de 5 años porque no se les puede dar trascendencia por falta de recurso humano o porque sus líderes no apropian y no son capaces de trascender ese conocimiento que tienen. Así es. Empresas desechables, Oscar, sin recurso humano, con jóvenes inestables emocionalmente porque vienen de adultos inestables emocionalmente. ¿Cuál es el futuro que nos espera? Pues viéndolo así en ese panorama, sería un futuro bastante oscuro y una oportunidad también gigante para empezar a hacer los elementos de transformación en este momento. Empezar a apostarle a un tema de formación, empezar a apostarle a elementos de protección es lo que va a permitir que tengamos una juventud estable. Creería yo que el panorama, igual como dicen los japoneses, o puede ser una oportunidad o puede ser una crisis tenaz si simplemente cerramos nuestros ojos y creemos que las cosas se van a arreglar por sí mismas. Yo le apuesto a que lo veamos como una oportunidad, porque toda crisis trae una oportunidad. Soy creyente de eso y los invito entonces para que veamos todo esto como una oportunidad, no nos asustemos, pero empecemos a trabajar para que ese futuro que tienen nuestros jóvenes y nuestros niños no sea tan oscuro ni tan gris, sino que lo llenemos de colores. Recordemos que la vida es un lienzo en blanco que pusieron en nuestras manos y somos nosotros los únicos que decidimos de qué colores pintarlos y de qué figuras colocar. ¿Cierto, Oscar? Así es. Oscar, se nos acabó el tiempo en el día de hoy, pero este tema me encanta. Yo pienso que aquí le podemos dar muchas herramientas a la gente. Recuerden que el Grupo Corporativo Vértice está para acompañarnos en todo este proceso. Llámenos, consúltenos, escríbanos, díganos qué quieren que hablemos y a qué persona quiere que tengamos acá informándoles. Vienen unos temas muy importantes y uno que nos están pidiendo mucho y se lo vamos a conceder muy próximo, que es el tema de insolvencia empresarial, para que estén muy pendientes, muy conectados. Oscar, mil y mil gracias. Eres de esta familia, gracias por acompañar desde tantos años ya al Grupo Corporativo Vértice, has estado en todo ese proceso de crecimiento y esperamos seguirte teniendo por acá. Muchas gracias, Lina, un feliz día. Muchísimas gracias y una feliz semana para todos.